En este video vamos a hacer un programa rápido que consiste en hacer titilar un LED en PIC utilizando esta tarjeta, que es un sistema de desarrollo para PIC de 8 bits, la cual tiene el PIC 16F1937, que es un PIC de 8 bits de nueva gama. Utilizaremos la herramienta de depuración PIC3 y el software Empilab X. Vamos a hacer un nuevo proyecto, un proyecto individual. En ese proyecto vamos a elegir el microcontrolador PIC que tengamos en la tarjeta, en este caso el 1937. Luego vamos a elegir la herramienta de depuración, en este caso es el PIC3. Ya está conectado, entonces ya lo reconoce. Este PIC3 tiene un nombre, por defecto siempre aparece el código del PIC3 y uno puede personalizarlo colocándole un nombre, en este caso el de él es PIC3. Elegimos el compilador, el XC8, que es un compilador ya instalado en el entorno, que es para compilar los programas para los PIC de 8 bits, y le damos el nombre al programa, al proyecto. Puede ser prueba de LED, test LED, y creamos el nuevo proyecto. Aquí aparecen todos los otros proyectos relacionados que se han hecho antes, y dentro de todos esos aparece el nuevo, el que acabamos de crear. Elegimos el archivo fuente. Aquí tenemos otras carpetas que tienen otras aplicaciones, en este caso nos concentramos en el archivo fuente y elegimos el tipo de archivo que vamos a generar. En este caso, como el programa es en C, creamos un archivo en blanco para un código en C y le ponemos un nombre. Como en este código va a estar alojado todo el programa, este código va a tener la función principal, y la función principal en C tiene el nombre main, aunque puede nombrarse diferente, y la extensión es .c. Queda la hoja en blanco para iniciar nuestro programa desde cero. Esta herramienta, el Empilab X, trae una aplicación en esta dirección: Windows, PIC Memory Views y Configuration Bits. Esta aplicación permite configurar los bits de configuración para esta tarjeta. En esta tarjeta tenemos conectado un oscilador de 20 MHz externo. Entonces aquí, cuando nos preguntan por la selección del oscilador, elegimos HS. Aquí hacen una explicación breve, una descripción corta de lo que sería esta característica. Consiste en un cristal resonador de alta velocidad conectados en los pines externos del microcontrolador. Entonces, como este oscilador de 20 MHz hace parte de esos cristales de alta velocidad, elegimos esta opción. Para el caso de este programa, deshabilitamos el perro guardián, lo ponemos en 0. La programación de alto voltaje la eliminamos y dejamos que quede habilitado el pin master clear para la programación, tal cual como está hecho en el hardware de la tarjeta. Eso lo podemos ver en el esquemático que les mostraré enseguida. Y deshabilitamos el PLL, que es el controlador de fase, para dividir. Este PLL lo que hace es que divide por 4 la frecuencia del reloj. En este caso no la vamos a dividir, vamos a utilizar los 20 MHz completos, entonces lo dejamos así. Y ya hicimos 4 cambios en el código de la configuración de los bits. Generamos ese código y lo copiamos acá. Es una herramienta que facilita mucho la programación de los bits de configuración. Teniendo lista esa parte, necesitamos definir la frecuencia del reloj. Entonces utilizamos la directiva de preprocesamiento define y una palabra reservada del compilador XC8 que se llama stallfrec. Esta palabra reservada es la que me va a permitir ingresar la frecuencia de reloj que voy a utilizar, aparte de la configuración de los bits que ya hicimos. Entonces este reloj es de 20 millones, 20 MHz. Ya teniendo esto, podemos hacer nuestro programa, nuestra función main, la función principal. Esta función es una función que no retorna nada, entonces es nula aquí y no recibe nada de argumento. Entonces es vacía porque no entrega nada, y el argumento es vacío porque no recibe nada para que ella pueda funcionar.
para que ella trabaje. Entonces se puede dejar así o simplemente no se le coloca nada aquí en este caso. Los microcontroladores por lo general trabajan por pooling, que es muestreo. En este caso vamos a estar repitiendo un ciclo infinitas veces, entonces ese ciclo sería un ciclo infinito. Ese ciclo infinito lo hacemos con una función while, y la función while va a tener como condición para evaluar el número 1. Como esta condición no es una variable sino una constante, siempre vamos a tener, siempre se va a cumplir la condición, o sea que este ciclo siempre se va a ejecutar. Dentro de la estructura de un programa en C, la ejecución de las líneas se hace desde arriba hacia abajo. Una vez se energiza el microcontrolador, empieza todo en la función main, y todo lo que está acá se configura en el micro cuando este se programa. Cuando este se programa, todo queda tal cual como se define aquí. En cambio, cuando el micro se enciende después de ser programado, empieza a correr todo desde la función main. En esta función main irá la configuración de los puertos que necesitamos, y aquí dentro del while irá lo que queramos que el micro haga durante todo su proceso. En este caso, el propósito en este video es hacer encender y apagar un LED que titile repetidas veces. Para eso tenemos que ver el esquemático, ver en qué parte del microcontrolador está conectado el LED. En este caso vamos a utilizar el LED 1. Este LED está conectado al pin RD4, o sea que debemos configurar el puerto el puerto D. En este caso vamos a hacerlo aquí en el main y utilizamos el tris, el registro tris donde está alojado este pin para configurarlo ya sea como entrada o como salida. Podemos ser más específicos y referirnos directamente al pin escribiendo tris D4 y ponemos ese bit en 0 para indicar que ese pin será una salida. De igual manera podemos hacer la programación más amigable definiendo el nombre del LED, que en este caso es 1, asignándole ese LED a un pin del puerto, en ese caso el RD4, que es el mismo que estamos configurando acá como salida. Entonces me puedo referir a ese LED con su nombre sin tener que escribir RD4. De igual manera puedo definir un estado on o un estado off. Al estado off le asignamos un 0 y al estado, luego de haber definido el estado en alto y el estado en bajo, o el 0 on off, podemos asignarle aquí el estado encendido, y luego podemos definir ese mismo LED en un estado apagado, LED 1 igual off. Entonces aquí vamos a tener instantáneamente on y luego off. Entre un estado y el otro debemos tener un retardo para que sea visible el cambio. Entonces usamos la función delay, que es en milisegundos, y definimos el tiempo. Puede ser un tiempo de 1 segundo. Ese mismo tiempo lo usamos para tener el LED encendido, y luego al apagarlo ponemos otro delay para garantizar que sea visible el tiempo en el que está el LED apagado. Entonces ahí tenemos ese pin como salida, ponemos ese LED en alto, luego lo ponemos en bajo, luego cuando se termina ese ciclo inicia nuevamente y se repite infinitas veces hasta que el microcontrolador sea desenergizado. Entonces, para ponerlo a prueba, lo primero que se hace es depurar el programa para darnos cuenta de ver si tenemos algún error de sintaxis. Sale aquí, dice que la carga fue completa. Ahora lo que debemos hacer es cargar el código al microcontrolador, pero antes debemos configurar este proyecto para que el mismo PIC3 alimente la tarjeta. Entonces en archivos vamos a propiedades del proyecto, entre paréntesis está el proyecto actual. Tenemos que asegurar que sea ese el proyecto y no otro.
elegimos la herramienta que tenemos, en este caso el PIC 3, y vamos a las opciones de potencia. Vamos a alimentar la tarjeta a 5 voltios, el voltaje que aparece por defecto, y luego seleccionamos aquí de la opción de alimentar el circuito usando el PIC 3. Le damos a aplicar, aceptar, y ya configuramos el programa para que el PIC 3 alimente el circuito cuando yo programe desde aquí. Lo siguiente es programar con esta flecha hacia abajo para cargar el código. Aquí podemos ver los cambios que se van a aparecer en el micro. Antes de eso debemos conectar la tarjeta, y como vemos aún no se ha energizado. Para que la tarjeta se energice, cuando es un programa que se está ejecutando por primera vez, aparece un mensaje de advertencia en el que se le pregunta a la persona si el microcontrolador que tiene conectado físicamente es el que está en el programa, y que efectivamente ese microcontrolador funcione a 5 voltios, que es el voltaje que se eligió. Conociendo eso, entonces pedimos que nos salga el mensaje nuevamente y damos OK. Ahí se puede ver que empieza la programación. Cuando acá en pantalla se ve que la programación y la verificación está completa, vemos también que el LED empieza a titilar en la tarjeta. Y ahí tenemos nuestro primer programa en C para el sistema de desarrollo PIC 8 bits. Encender y apagar un LED. Eso es todo.